Quiero que vayamos rápidamente al libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 11 al 21, en donde se produce un encuentro entre dos grandes del Evangelio, como lo es el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Este incidente ocurrió en Antioquía y quiero que vayamos a las Escrituras y leamos Gálatas 2, 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaba porque tenían miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Pregunta el apóstol Pablo, en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, y a fin de vivir para Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2, 11 al 21. La culpa es una plaga universal de la raza humana y pecadora. Toda persona siente culpa. En consecuencia, cada persona trata de aliviar por algún medio su propio sentido de culpabilidad. En las tribus primitivas, los hombres trataban de sosegar su culpa con los apaciguamientos de dioses imaginarios que, según su parecer, estaban siempre airados. Las personas cultas y sofisticadas pueden tomar la ruta escapatoria del psicoanálisis o alguna otra forma de consejería humana. Algunos tratan de aplacar la culpa con pensamientos positivos y un estilo de vida despreocupado y placentero. Otros intentan escapar a través del sexo, el alcohol o las drogas. Miles de años antes que Jesucristo viniese a la tierra y muriese por el pecado del hombre, Dios mostró por adelantado su sacrificio perfecto mediante el ofrecimiento de animales inmolados. Al parecer, esto se inició con la instrucción divina dada a Adán acerca de ofrecer sacrificios de sangre como símbolos que apuntaban hacia el derramamiento verdadero y efectivo de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio de un carnero o macho cabrío, cordero o algún otro animal nunca tuvo poder para perdonar y limpiar de pecado. En realidad, eso nunca fue el propósito. Tales sacrificios solo fueron actos de obediencia externos y simbólicos que, a no ser que vinieran acompañados por un corazón contrito y humillado, jamás fueron
aceptables para Dios. Sin confianza reverente en el Dios a quien ofrecía el sacrificio, el oferente tan solo se hacía partícipe de un ritual sin sentido. Isaías 29:13. Con la ofrenda de granos que presentó ante el Señor, Caín manifestó su desobediencia y pecó. Al traer una ofrenda inapropiada y ofrecerla con una mala disposición de espíritu, en lugar de traer un sacrificio animal como Dios lo había mandado, él trajo el fruto de su propia labor y en su orgullo supuso que esta ofrenda desobediente era tan aceptable para Dios como la que había sido prescrita por él. El suyo fue el primer acto de justicia por obras y se constituye en el precursor de todos los actos de esa naturaleza en la historia humana. Todas las personas en todas las épocas que han tratado de acercarse a Dios con base en sus propios méritos y obras o mediante prescripciones religiosas de origen humano, ha seguido los pasos de Caín en su incredulidad y su rechazo de la gracia. Al rechazar el sacrificio animal prescrito por Dios, Caín rechazó la provisión divina de salvación por sustitución en su Hijo, hacia la cual apuntaba ese primer sacrificio de sangre. Abel, por otro lado, al obedecer con su ofrenda de sacrificio de sangre, tal como Dios lo requería, fue transportado por su fe a través de los siglos y tocó la cruz. Dios lo requería. Dios aceptó su ofrenda no porque ésta rindiera algún beneficio espiritual intrínseco, sino porque fue presentada con fe y obediencia. Desde el tiempo de Caín y Abel, las dos líneas divergentes de obras y fe han caracterizado la vida religiosa del ser humano. La persona que sigue la senda humana, sin importar qué aspecto tenga, sigue la mentira de Satanás y la suerte de Caín. La persona que sigue la senda divina sigue los pasos de Abel por el camino de la gracia y el perdón. Estas dos maneras de practicar el acercamiento a Dios pueden seguir en todo el Antiguo Testamento. Los constructores de la Torre de Babel siguiendo la senda del incrédulo y rebelde Caín, mientras que Noé y su familia siguieron el sendero del creyente y obediente a Abel. La vasta mayoría del mundo antiguo siguió por el camino de Caín, mientras que Abraham y sus descendientes siguieron la senda piadosa de Abel. Dentro de la nación de Israel siempre existieron las mismas dos líneas, el logro humano y la obra divina. De confiar en lo que el hombre puede hacer para Dios o confiar en lo que Dios ha hecho por el hombre. Aquellos que siguen la senda estrecha de la fe siempre son una minoría. Pero las bendiciones de Dios nunca dejan de estar disponibles para ese remanente fiel y sus promesas nunca les fallan. En el tiempo que Jesús nació, ese remanente de creyentes incluyó a María, José, Abel, Zacarías, Ana, Simeón y muchos otros cuyos nombres no conocemos. Estas personas depositaron su fe y confianza en el Dios de Israel para su salvación y creían en el Antiguo Testamento como su palabra y revelación divina de manera fiel y voluntaria. Conformaron su conducta a las normas y ceremonias prescritas por Dios, pero siempre demostraron que su confianza reposaba en el Señor mismo y no en el cumplimiento de esas normas y ceremonias, que eran importantes como testimonio externo de obediencia bajo el antiguo pacto.
Por otro lado, en el tiempo del nacimiento de Jesús, la vasta mayoría de israelitas, bien fuese en Palestina o en otras partes del Imperio Romano, se habían acostumbrado a pervertir y añadir a la revelación del Antiguo Testamento, así como a depositar su confianza en ellos mismos y depender de sus propias y buenas obras para ser aceptables ante Dios. La mayor parte de las tradiciones rabínicas se fundamentaban en la justicia por obras, en la idea de obtener méritos ante Dios mediante la observancia estricta de una lista casi interminable de regulaciones y ceremonias de confección humana. La mayoría de los líderes judíos, representados por escribas y fariseos que se jactaban de su propia santidad, creían con orgullo que sus obras religiosas atraían el favor especial de Dios y les hacía acreedores al perdón de los pecados. Fue de ese vasto grupo de judíos legalistas que se levantaron los judaizantes para afirmar que seguían a Cristo cuando en realidad enseñaban que los gentiles debían circuncidarse y acatar la ley mosaica antes de poder salvarse. Y que todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, debían continuar la observancia de esa ley para poder mantener su relación con Dios. Su enseñanza no solo corrompió el evangelio, sino también la enseñanza del Antiguo Testamento, según la cual la salvación siempre fue solo por fe. Obediente totalmente en Dios. En ningún punto de la historia universal se ha salvado una sola persona por sus propios méritos, tanto antes como durante el tiempo del pacto con Moisés. Los hombres fueron salvados por la fe. Abel, Enoc, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, los jueces piadosos, los reyes y profetas y todos los demás santos del Antiguo Testamento fueron salvados solo con base en la fe. Todas esas personas alcanzaron buen testimonio mediante la fe y solo así recibieron la aprobación divina. Comparemos Hebreos 11, 1 al 39. Por ende, los judaizantes no enseñaban la doctrina del Antiguo Testamento, sino la doctrina cardinal de Satanás, que una persona puede por su bondad y esfuerzo propio alcanzar el favor de Dios. Por esa razón, Pablo se refirió a los judaizantes como los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo. Filipenses 3:2. Esta última referencia traduce la expresión original de catátome, que solo se emplea en el Nuevo Testamento y se refiere a la mutilación sexual practicada por los paganos. Pablo declara estos términos que para un incrédulo, sin importar su pedigrí judío o sus logros humanos, la circuncisión no solo diferenciaba de una grotesca mutilación pagana, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. Romanos 2, 28 y 29. Desde la venida de Cristo, solo los cristianos pueden ser circuncidados de corazón. Pablo declara: nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:3. Ninguna persona de su tiempo tenía más razón que Pablo para jactarse de su herencia religiosa y sus logros en el judaísmo. Fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo,
en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. No obstante, el apóstol Pablo declara al respecto: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3, 5 al 9. Los judaizantes reconocían a Jesús como el Mesías, pero debido a que su visión del Mesías era corrupta, así lo era su manera de ver a Jesús. No veían al Mesías como el Cordero de Dios que quitaba sus pecados, porque no creían que tenían un pecado que exigiera un sacrificio de esa magnitud a fin de ser perdonados como judíos circuncidados y sometidos a las leyes ceremoniales. Estaban convencidos de que ya gozaban de todo el favor de Dios y que eran aceptables tal como eran. Tanto en sentido moral como espiritual, esas perspectivas judías común se reflejaba en el argumento de la carta a los hebreos, en la cual el escritor se dedica a persuadir con argumentos profundos a sus lectores judíos de que el Mesías, el Cristo, es superior a los profetas, los ángeles y Moisés mismo. No solo fue otro gran líder judío porque está en una categoría del todo diferente. Se trata del mismo Hijo de Dios y Salvador del mundo, cuyo sacrificio salvador fue necesario para que cualquier persona pueda entrar en una relación correcta con Dios. En Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 21, la escena cambia. De Jerusalén y el concilio en esa ciudad a Antioquía de Siria, donde se estableció la primera iglesia radicada en una religión gentil y donde Pablo y Bernabé sirvieron como pastores con la ayuda de 3 hombres más. Hechos 13:1. Pablo continúa la defensa de sus credenciales apostólicas por la descripción de un suceso en el que tuvo que ejercer su autoridad aún sobre Pedro, a quien la mayoría de los creyentes en la iglesia primitiva consideraban como el apóstol de mayor prominencia. Pablo no vaciló en corregir tan pronto observó su desviación de la verdad del evangelio. En primer lugar, explica el desvío de Pedro frente al evangelio y con base en esa plataforma presenta el evangelio en su forma verdadera. Y como primer punto quiero que veamos la desviación de Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Capítulo 2, versículo 11 al 13. Y aquí veremos primeramente cómo se produjo el choque. Por cuanto Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Como los judaizantes habían dicho a los creyentes en la iglesia de Galacia que Pablo no era un apóstol verdadero, el incidente mencionado en este versículo tiene un significado especial.
Pablo no solo era igual a los demás apóstoles, sino que en esta ocasión peculiar había amonestado a Pedro, quien era reconocido como líder entre los 12 apóstoles. Tanto Pedro como Pablo habían experimentado la salvación por gracia mediante la fe. Ambos fueron escogidos para ser apóstoles por intervención directa de Jesucristo tras su resurrección, y ambos habían sido usados con poder por el Espíritu Santo en el establecimiento e instrucción de la naciente iglesia. El libro de Hechos puede dividirse entre el ministerio de la iglesia primitiva, que se centró en Pedro, capítulo 1 al 12, y el que giró alrededor de Pablo, capítulos 12 al 28. Así que aquí se menciona una ocasión en la que ambos hombres de Dios tuvieron un encuentro en Antioquía que pareció más un choque frente a frente. Le resistí es una palabra que alude a impedir o prohibir, y por lo general se aplicaba a medidas preventivas. Con su apartamiento de los gentiles, Pedro en efecto se había unido a los judaizantes en su desprecio de la enseñanza inspirada de Pablo, en especial la doctrina de la salvación por la sola gracia de Dios, que obra solo mediante la fe humana. Pedro mismo sabía esto y era de condenar, y por eso Pablo se le opuso cara a cara. Pedro no había hecho algo que era de condenar en el sentido de que corriera el peligro de perder su salvación, sino en el sentido de ser culpable de pecado al apoyar el punto de vista que sabía muy bien que era errado. Sin duda alguna, su pecado era de condenar a la vista de los creyentes gentiles en Antioquía, porque había sido bien fundamentado en el Evangelio de la Gracia, habían sido bien fundamentados en el Evangelio de la Gracia y quedaron perplejos y heridos por el repentino ostracismo del apóstol hacia ellos. Antes que la concesión de Pedro a favor de los judaizantes causara daños serios en la iglesia de Antioquía, Dios usó a Pablo para cortar el error de raíz. Al hacerlo, también suministró a Pablo quizás la más convincente prueba de su autoridad apostólica. Dios siempre tiene un propósito, incluso en medio de las peores circunstancias, y aquello que pudo terminar en tragedia para el cristianismo, Él lo utilizó para su gloria y para el fortalecimiento de la iglesia. La causa, el por qué: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Capítulo 2, versículo 12. Pedro ya había estado en Antioquía algún tiempo antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, y durante ese tiempo departía y comía con los gentiles. Comer con los gentiles seguramente era continuo, es decir, algo regular y habitual que había hecho durante cierto tiempo. Había comido lo que le sirvieran, acompañado por cualquier persona que tuviera al lado. Sin duda había participado en mucho con creyentes gentiles y se había sumado a ellos para celebrar la cena del Señor, hasta que algunos de parte de Jacobo vinieron. Participó con la iglesia en un compañerismo ejemplar entre los creyentes judíos y gentiles, que se expresaban con libertad y cuidaban con esmero su amor cristiano y su libertad en Cristo. Solo es una digresión mínima dentro de los límites amplios de nuestra discusión al considerar lo siguiente: la iglesia cristiana no puede ser lo que ha sido llamada a ser mientras distinciones como raza, ritual y clase mantengan separados a sus miembros unos de otros.
Las etiquetas que los hombres se ponen a sí mismos y a sus semejantes son irrelevantes para Dios y también deberían serlo para su pueblo. Antes de alcanzar la salvación, toda persona está separada de Dios por el mismo abismo eterno. Y después de la salvación, toda persona queda igual reconciliada con Dios. Los creyentes son todos hijos de Dios por la fe en Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ellos son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 26 al 28. Puesto que todos los creyentes son por igual hijos de Dios, todos ellos son hermanos y hermanas sin lugar alguno, a excepciones o distinciones, lo que alegan algunos grupos cristianos en el sentido de que la Biblia prohíbe la mezcla de razas es del todo espurio. Y tal afirmación es una ofensa delante de Dios y una nube negra que afecta la imagen de su iglesia ante el mundo. Es la antítesis de la enseñanza del Nuevo Testamento. Si Pablo viviera hoy entre nosotros, se levantaría con firmeza en contra de tales prejuicios y contra las personas que promulgan esas enseñanzas ajenas a las Escrituras, tal como lo hizo contra Pedro y los demás en Antioquía, cuyos temores y prejuicios por poco traen desacrédito a la verdad de nuestro Señor. Pedro debió haber sabido mejor que cualquier otro apóstol que en Cristo todos los animales eran puros y todos los creyentes igual. Había oído a Jesús explicar que lo de afuera que entra en el hombre no es lo que puede contaminar, porque no entra en su corazón. Marcos 7, 18 y 19. Había experimentado la impresionante visión de los animales impuros y el subsecuente encuentro con el gentil Cornelio, tras lo cual declaró: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Hechos 10:34. En el concilio de Jerusalén, Pedro se opuso con dureza a los judaizantes y les dijo: Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio a los gentiles. Versículo 7. Dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, y de igual modo que ellos. Hechos 15, 8 al 11. No obstante, tan pronto vinieron los judaizantes a Antioquía, Pedro se retraía y se apartaba de los gentiles porque tenía miedo de los de la circuncisión. El viejo Pedro, aquel hombre temeroso, débil, fluctuante, salió de nuevo a escena. De nuevo hizo aparición el mismo Pedro que bajo inspiración divina declaró a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y enseguida se atrevió a amonestar a su Señor por afirmar que le era necesario padecer y morir antes de resucitar. Mateo 16, 16 al 22. He aquí el mismo Pedro que declaró con denuedo que preferiría morir antes que negar a su Señor, pero que antes de terminar aquella misma noche ya había negado 3 veces. Ya lo había negado 3 veces. Ahí estaba el mismo Pedro, que fue llamado a predicar, pero fue desobediente y volvió a la pesca aún después de su encuentro con Cristo resucitado. Juan 21, 3. Pedro no se diferenciaba de la mayoría de los cristianos a quienes les resulta difícil ser consecuentes en su compromiso espiritual. Era la clase de persona que en un momento mostraba gran valor y convicción tan solo para tropezar y caer al siguiente.
Primero defendía la fe con gallardía, pero luego sucumbía y cedía terreno. Al fallar así en Antioquía, cayó en la trampa de los judaizantes, que seguro celebraron ese éxito en atraer a este gran apóstol hasta su campamento, si no por precepto, al menos en la práctica. Los cristianos que rehúsan participar de la mesa del Señor al lado de otros creyentes por causa de sus temores y prejuicios caen en el mismo error espiritual en que Pedro cayó en Antioquía. Y al hacer esto, fracturan la unidad divina del cuerpo mismo de Cristo, su iglesia, y las consecuencias son grandes. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro no solo se apartó de los creyentes gentiles, sino que con su ejemplo indujo de manera indirecta a los otros judíos, los cuales también participaban en su simulación. La separación fue tan extensa e influyente que aún el piadoso Bernabé, que en aquel entonces era uno de los pastores en Antioquía, también fue arrastrado por ese pecado. Pablo y Bernabé habían acabado de terminar juntos un fructífero viaje misionero. Habían ido juntos al concilio de Jerusalén y ahora ejercían el pastorado en Antioquía. Habían enseñado juntos, orado juntos, ministrado juntos y sufrido juntos. Eran, básicamente podríamos decir que aparte de ser hermanos en Cristo, eran mejores amigos y tenían un profundo amor mutuo. Fue Bernabé quien se hizo amigo de Pablo antes que nadie y le defendió al partir hacia Jerusalén poco después de su conversión. Hechos 9:27. Muchas veces Bernabé había oído hablar a Pablo, lo había oído predicar el evangelio de la salvación solo por la fe, y él mismo lo había predicado muchas veces. A pesar de todo esto, Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía legalista de Pedro y los otros. Es posible que la hipocresía de Bernabé en esta ocasión haya iniciado su distanciamiento de Pablo, el cual llevó más adelante a la separación de ambos apóstoles sobre la cuestión de tener a Juan Marcos como acompañante en el siguiente viaje misionero. Hechos 15:37 al 40. Pedro fue un líder por naturaleza y sus acciones públicas siempre implicaron a otras personas que siguieron su ejemplo. En aquella ocasión en la que actuó en su propia sabiduría, el resultado fue trágico, y siempre que otros creyentes pusieron su fe en él como ser humano, la tragedia se complicó todavía más. En este caso, el efecto que tuvo su acción en la iglesia de Antioquía fue desastroso. El término griego que se traduce aquí, hipocresía, se refiere a su origen a un acto que porta una máscara para indicar un estado de ánimo en particular o un tipo de personaje. Un hipócrita es alguien que, al igual que un actor en el teatro griego, enmascara su identidad verdadera. Pedro y los demás creyentes judíos que le acompañaron en su retraimiento sabían que sus acciones eran erróneas. Pero lo cierto es que se dejaron intimidar por los judaizantes, aún en contra de la verdad de sus convicciones y conciencias. Al procurar agradar a aquellos hipócritas, se hicieron ellos mismos hipócritas. Y con ello lastimaron en lo profundo a sus hermanos gentiles y a su Señor.
Se pueden aprender varias verdades importantes del desliz de Pedro en Antioquía. La primera es que hasta los ministros más dotados del Evangelio pueden cometer transgresiones graves y llegar a ser culpables de caer en los mismos errores y pecados contra los cuales predicaron con gran firmeza. Con el fin de mantener la doctrina de la infalibilidad de los papas, que en el sistema romano son considerados como sucesores de Pedro, algunos teólogos católicos han insistido que el Pedro mencionado en este pasaje no es el apóstol. Lo cierto es que se trata del mismo Pedro que predicó el sermón del día de Pentecostés en el poder del Espíritu de Dios, y a través del cual fue sanado un hombre paralítico que mendigaba a la salida del templo. A pesar de su llamado y sus dones divinos, puso aquí de manifiesto que tenía pies de barro. Era humano común, como cualquier otro, como tú y como yo. Como cualquier otro ser humano. En segundo lugar, aprendemos que la fidelidad implica mucho más que creer en las doctrinas correctas. Doctrina correcta sin conducta correcta siempre produce hipocresía. En tercer lugar, aprendemos que la verdad es más importante que la armonía y la paz externa. El compañerismo y la unidad de los cristianos se construyen con base en la verdad, nunca en la falsedad, sin importar cuál parezca ser el beneficio desde el punto de vista humano. Las concesiones a la mentira solo contribuyen al debilitamiento de la iglesia. La paz que se preserva mediante la negociación de la verdad de Dios es la paz falsa del mundo y no es de Dios. El vínculo de la paz, Efesios 4:3, no tiene que ver con una paz a cualquier precio, sino con la paz basada en la palabra de Dios y establecida por el Espíritu Santo. En cuarto lugar, vemos que la ética del relativismo según cada situación es una ética contraria a la piedad. La palabra de Dios y no una situación humana dada es la que determina qué es correcto y qué es errado. Y un grupo de creyentes o de apóstoles, sin importar cuán numerosos o influyentes pueda ser, que defiende una posición incorrecta o mantiene una práctica incorrecta, sigue en el error. La conveniencia y el acomodamiento, el amor falso y el voto de la mayoría carecen por completo de poder sobre la verdad y la justicia. En quinto lugar, aprendemos que la falsedad no debe ser ignorada sin importar las consecuencias que pueda acarrear tal oposición, siempre que la falsedad afecta al evangelio, como lo hizo la herejía de los judaizantes. Es imperativo ejercer oposición firme hasta los cristianos prominentes que persisten en pecar. Resulta necesario reprenderlos delante de todos para que los demás también teman. 1 Timoteo 5:20. Ahora veremos la doctrina que Pablo pasó a explicar. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores, de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque las cosas que destruí, las mismas cosas vuelvo a edificar,
transgresor me hago, porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Versículos 14 al 21. Las acciones de Pedro, Bernabé y los otros creyentes judíos en Antioquía no solo fueron una cuestión de hipocresía personal. Su capitulación frente a los judaizantes mediante el mal ejemplo, así no fuera por concesión doctrinal, ocasionó ruptura dentro de la iglesia. El hecho de que Pedro y Bernabé fuesen líderes espirituales empeoró las cosas a un grado inmensurable. Durante años habían enseñado la salvación solo por fe y habían ejemplificado tales enseñanzas en sus propias vidas. La iglesia en Antioquía se había convertido en un modelo de compañerismo y armonía entre los hermanos judíos y gentiles, y casi de la noche a la mañana se había convertido en todo lo opuesto. Y vemos su reacción del apóstol Pedro, del apóstol Pablo. Por cuanto vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Como ya se indicó, lo más probable es que el apartamiento de los creyentes judíos de sus hermanos gentiles fue gradual, pero tan pronto Pablo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, reaccionó de inmediato en su contra, y cuando vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, procedió a amonestar a Pedro como apóstol. Pedro tenía que responder por todos, y fue su ejemplo errado el que impulsó a los demás en la hipocresía destructiva. No andaban por el camino recto hacia la verdad del evangelio. El apartarse de sus hermanos gentiles, Pedro y los demás dejaron un recorrido paralelo a la palabra de Dios y optaron por seguir una senda espiritual totalmente torcida. Puesto que la ofensa de Pedro fue pública, Pablo lo amonestó delante de todos, y así desenmascaró su hipocresía ante la congregación entera. Cada creyente en Antioquía, y sin duda muchos no creyentes, supo que Pedro había dejado de asociarse con los gentiles como antes lo había hecho, de manera libre y abierta. De nada sirve corregir en secreto un error cometido en público, a no ser que el pecado público de un creyente sea tratado en público. La gente va a pensar que la iglesia no toma en serio el pecado y por ende lo aprueba de manera tácita. Una iglesia que no disciplina a sus miembros que pecan, incluidos los miembros más sobresalientes, pierde su credibilidad porque no toma con seriedad sus propias doctrinas y parámetros. Un niño que no es disciplinado por portarse mal llega en poco tiempo a la conclusión de que las normas de sus padres carecen de importancia, porque no se hacen respetar. Tras asegurarse de haber determinado por medio de varios testigos que una acusación contra un anciano sea verdadera, Pablo dijo a Timoteo que el anciano debía ser reprendido delante de todos para que los demás también aprendan, también teman. 1 Timoteo 5:20. La amonestación de Pedro por parte de Pablo muestra que ningún líder cristiano, sin importar su estatura, está por encima de la disciplina del cuerpo al que pertenece.
El pecado público requiere la retención pública. Si tú, siendo judío, dijo Pablo, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? A diferencia de la hipocresía de Pedro, la condena de Pablo fue recta y directa. Con sencillez, Pablo señaló la ligereza del comportamiento de Pedro en Antioquía. Le recordó que al llegar ahí por primera vez, Pedro había mantenido un compañerismo abierto con los creyentes gentiles y comía con ellos de forma habitual. Versículo 12. Les había visitado de manera libre y espontánea en su casa y se había unido a ellos en sus ágapes y en la comunión sin mostrar evidencia alguna de legalismo o prejuicio. Había vivido como los gentiles y no como judío, es decir, sin el separatismo que caracterizaba por todo el mundo a sus compatriotas. Durante siglos, los judíos habían sido conocidos por sus leyes estrictas y su separación de los gentiles. Bajo el antiguo pacto, Dios había establecido ciertas leyes sobre dietas y otras restricciones con el propósito de evitar que su pueblo escogido se mezclara y tuviera matrimonios mixtos con gentiles paganos, a fin de impedir que fueran corrompidos por su idolatría e inmoralidad. No obstante, tanto durante como después de la era del exilio en Babilonia, la tradición rabínica había hecho añadiduras y enmiendas incontables a las regulaciones bíblicas. Por ejemplo, a los judíos se les permitía comprar carne en un mercado gentil solo si el animal había sido sacrificado por un judío y no había sido utilizado en una ceremonia religiosa pagana. Después de la visión que tuvo de los animales impuros y de su experiencia en la casa de Cornelio, Pedro dejó de vivir como judío porque llegó a entender que hasta la separación ceremonial dictada por Dios y enseñada en el Antiguo Testamento ya no era válida gracias a la obra reconciliadora de Jesucristo en la cruz. No obstante, bajo la influencia de los judaizantes en Antioquía, el apóstol tropezó y recayó en los prejuicios de su vida vieja. Tan pronto soplaron los vientos del legalismo, él ajustó sus velas y se dejó arrastrar por el ímpetu. Pablo no tenía deseo alguno de enseñorearse de Pedro o elevar su propia reputación a costa de otra persona. Su motivo no fue humillar a Pedro, sino corregir un error serio que había ocasionado la caída de muchos otros creyentes que siguieron su mal ejemplo. El apóstol no podía tolerar algo que amenazara la integridad del evangelio, en particular si esa amenaza provenía de un líder destacado e influyente como Pedro. Y en su declaración, el apóstol Pablo dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículos 15 y 16. El meollo del dilema espiritual del hombre es que él es incapaz de imponerse a la pecaminosidad total que le separa del Dios santo. Bildad, el amigo de Job, preguntó: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Job 25:4. ¿Cómo puede un pecador culpable y condenado ser hecho justo y por ende aceptable para Dios? La provisión de la justificación por fe es la respuesta de Dios a ese dilema y necesidad. La reprimenda que Pablo dio a Pedro culminó en una de las declaraciones más imponentes en el Nuevo Testamento,
sobre la doctrina de la justificación, la misma doctrina a la cual Pedro y los demás renunciaron por su separación hipócrita de los creyentes gentiles. En efecto, Pablo declaró: Pedro, te reprendo porque has transgredido la verdad cardinal del cristianismo con tu comportamiento. Has condonado la justicia de las obras humanas, un sistema de legalismo que es contrario incluso el pacto dado por medio de Moisés, para no mencionar el nuevo pacto dado por nuestro Señor Jesucristo. Con la exposición de la doctrina verdadera de la justificación, Pablo establece primero en qué consiste y luego hace una defensa de ella. En los versículos 15 y 16, en qué consiste, y luego hace una defensa de ella en los versículos 17 al 21, como se indicó anteriormente, debido a su interés intenso y emotivo en la integridad del evangelio y el bienestar espiritual de los creyentes gálatas. La gramática de Pablo en esta epístola es varias veces difícil de reconstruir y su lógica difícil de seguir, aunque su significado siempre es muy claro. Nosotros se emplea 4 veces en el versículo 15 hasta el 17 y se refiere a Pablo, Pedro y todos los demás judíos cristianos. La primera parte de su argumento es que hasta nosotros, que somos judíos de nacimiento, hemos creído en Jesucristo. Es decir, nosotros como judíos sabemos mejor que nadie lo que significa vivir por el sistema de la ley. Conocemos la ley como forma de vida y sabemos que implica vivir siempre en función de las exigencias de los rituales y las regulaciones de nuestra religión. Sin embargo, nosotros fuimos salvados por creer en Jesucristo y no por la ley. Y si nosotros como judíos no podemos ser salvos por la ley, ¿cómo podemos esperar que pecadores de entre los gentiles lo sean? Al hacer esta referencia a los gentiles como pecadores, Pablo no empleó el término en el sentido de la conducta pública y moral, como es su uso frecuente en los 4 evangelios, sino en el sentido legal en que eran usados por los judíos. En la mente de la mayoría de los judíos, los gentiles eran pecadores por naturaleza, ya que no tenían una ley que les guiara a llevar una vida piadosa y agradar a Dios. En cambio, Pablo dijo que con o sin la ley ninguna persona se salva sin haber creído en Jesucristo. En el Concilio de Jerusalén, Pedro declaró esa misma verdad en respuesta a los judaizantes. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Hechos 15, 10 y 11. Martín Lutero dijo que si el artículo de justificación por fe se pierde, toda la doctrina cristiana se pierde. En la última sección del capítulo 2, Pablo fue inspirado a introducir esta doctrina esencial en la epístola, una doctrina que había predicado y explicado a los gálatas en muchas ocasiones. En toda la Biblia, la palabra justificación se refiere a la manera como Dios declara a un pecador libre de culpa con base en la fe en él. Es el acto libre y gratuito por el que Dios declara a un pecador recto delante de él. En su gracia divina le perdona, le restaura y le acepta con base en nada más que la confianza en la persona y la obra de su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo continúa sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Por mucho que una persona guarde la ley, nunca podrá hacerse justa. Esto se debe a que la raíz de la pecaminosidad humana está en el carácter caído del corazón del hombre y no en sus acciones externas. El problema básico del hombre radica en lo que es, no en lo que hace. Los actos pecaminosos no son más que la expresión interna de una naturaleza depravada, imbuida por pensamientos pecaminosos. Una persona que odia es un homicida en su interior, sin importar que alguna vez acabe o no con la vida de otra persona. Mateo 5:22. Un hombre con pensamientos inmorales acerca de mujeres es un adúltero, sin importar si comete o no el acto físico de adulterar. Mateo 5:28. En consecuencia, ninguna cantidad de obras de la ley puede salvar a una sola persona, porque ni siquiera las mejores obras humanas pueden cambiar la naturaleza de la persona que las hace. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:19-20. La ley es importante porque funciona como un espejo que muestra con precisión nuestra pecaminosidad, pero lo cierto es que solo puede revelar el pecado, nunca removerlo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Solo la fe de Jesucristo puede poner a disposición de cualquier persona el regalo gratuito de justicia perfecta que le suministra perdón y salvación. La fe de Jesucristo no es un mero reconocimiento intelectual del hecho de que Jesús murió y resucitó por el pecado del hombre, sino que es una confianza personal en su muerte para quitar y perdonar los pecados propios de esa persona. Es un compromiso total a someterse a Él como Señor. Santiago 4:7. 3 veces en Gálatas 2:16, Pablo declara que la salvación solo es por medio de la fe en Cristo y no por la ley. La primera declaración es general. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La segunda es personal. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. La tercera es universal, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Comparemos Salmos 14:3-2. Las tres afirman la misma realidad grandiosa. Todas las afirmaciones según las cuales la salvación es a través de la creencia en Jesucristo, además de cualquier otra cosa, no son más que mentiras blasfemas y diabólicas. No existe ni puede existir una sola añadidura humana a la obra de Cristo que sea aceptable o efectiva. Este pasaje es una de las exposiciones más enérgicas e inequívocas de la doctrina de la salvación solo por la fe. Primero Pablo la establece con base en su autoridad apostólica, luego la establece con base en su propia experiencia y en tercer lugar la establece con base en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento.
Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Versículos 17 al 21. Por su conducta, Pedro y los demás cristianos judíos en Antioquía habían dado su aprobación a la idea de los judaizantes, según la cual era necesario que un gentil acatara los rituales judíos antes de poder convertirse en cristiano. La defensa que Pablo hace de la justificación por la fe en los versículos 17 al 21 continúa su oposición a este legalismo judaico al que Pedro y los demás habían sucumbido. Resulta crucial entender que, como en los dos versículos anteriores, la palabra nosotros se refiere a cristianos judíos. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros como cristianos judíos somos hallados pecadores, Pablo pregunta retóricamente, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Su primer punto consiste en mostrar que los judaizantes estaban en lo correcto con su doctrina, según la cual los creyentes se salvan en parte por guardar la ley ceremonial de Moisés. Además, siguen obligados a cumplir esa ley para mantener su salvación. En este caso, aún antes de que los judaizantes llegaran a Antioquía, Pedro, Bernabé y todos los demás creyentes judíos, incluido Pablo, habían caído otra vez en la categoría de pecadores por haber comido juntos a cristianos gentiles y tener compañerismo con ellos. El segundo punto de Pablo fue aún más devastador. Si ustedes se volvieron pecadores por tener compañerismo con sus hermanos gentiles, propone el apóstol, en ese caso Cristo mismo se convirtió en un ministro de pecado. ¿No es así? ¿De qué modo? Jesús había enseñado con claridad que ningún alimento puede ser fuente de contaminación espiritual para una persona, porque la comida no puede afectar el corazón. A través de la visión de los animales impuros, así como la conversión y unción dramáticas de Cornelio, el Señor había dado a Pedro evidencia directa de que los creyentes gentiles son iguales en todo sentido a los creyentes judíos. Hechos 10. En muchas otras ocasiones y de muchas otras formas, Jesús había enseñado que todos los que le pertenecen son uno con Él y por ende son uno solo entre todos ellos. Poco antes de su arresto, juicio y crucifixión, Jesús oró a su Padre de forma urgente y reiterada a favor de los que habrían de creer en Él, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Juan 17, 21 y 23. Ahora, si los judaizantes tuvieran la razón, Pablo señaló, sería porque Jesús se había equivocado. Si ellos enseñaban la verdad, él había enseñado una mentira y eso le convertía en un ministro de pecado. La acusación debió estremecer a Pedro hasta la médula. Ser llamado hipócrita era bastante, pero ser
llamado un pecador, era impensable, y ser acusado de hacer ver a Jesús como un ministro de pecado no era menos que repulsivo, chocante. No obstante, la lógica del argumento de Pablo era ineludible por sus propias acciones. Pedro había condenado a Jesucristo mismo. Por esa razón le fue necesario abdicar de sus simpatías judaicas para no hacer caer en el desacrédito a su Señor. Pablo dio respuesta inmediata a su propia pregunta retórica. En ninguna manera. No. Totalmente no. Y 1000 veces no. Le debió resultar doloroso siquiera hacer la sugerencia hipotética de que Cristo pudiera participar en el pecado y mucho menos promoverlo. Sin embargo, el peligro drástico del legalismo judaico exigía el despliegue de una lógica también drástica. El apóstol sabía que era la única forma de hacer caer en cuenta a Pedro y los demás de su error. Con el empleo del término nosotros, en los versículos anteriores, Pablo se había identificado con los detractores hacia cierto punto. Ahora, con más gracia y amor, todavía suaviza el golpe para sus amigos al ponerse a sí mismo como ejemplo hipotético, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. En otras palabras, si cualquiera, incluido el mismo, trata de volver a edificar un sistema de legalismo tras haberlo destruido del todo mediante la creencia en la predicación del evangelio, de la gracia poderosa de Dios y de la desesperanza de la raza humana en su pecaminosidad, él se hace transgresor a sí mismo, no a Cristo. Y si así demuestra que es un hipócrita y un pecador al abandonar la gracia por la ley. Yo nunca jamás podría hacer algo así, afirma Pablo, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. El concepto de legalismo choca con la verdad de Dios y con mis propias convicciones más profundas. Ahora que he aceptado la gracia y soy muerto para la ley, jamás podría volver a su sistema de rituales y ordenanzas. De otra manera, no podría vivir para Dios. La ley no es el amo del creyente. Dios lo es. La relación del creyente con la ley no es lo que lo salva, sino su relación con Dios. Pablo preguntó a los creyentes en Roma: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley y el marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos 7, 1, 2 y 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos
en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte. Ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:1 al 14. Tanto en Romanos como en Gálatas, Pablo se refiere al hecho de que una persona, al ejercer fe en el Señor Jesucristo, es colocado en unión espiritual trascendente con Cristo en el suceso histórico de su muerte y resurrección, en el cual se pagó por completo la pena del pecado. Si un hombre es condenado de un delito que amerita la pena de muerte y recibe el castigo, es obvio que la ley no tiene reclamo alguno sobre su vida. Ese hombre ha pagado con su vida la deuda que tenía con la sociedad. Por lo tanto, aun si se levantara de los muertos, seguiría libre de culpa ante la ley, la cual no tendría reclamo alguno sobre su nueva vida. Así es como el creyente que muere en Cristo para levantarse a una vida nueva es libre para siempre de cualquier reclamo de la ley sobre su vida, porque ha pagado la demanda de la ley al morir en Cristo. Su muerte física no es castigo, tan solo una puesta en libertad para ascender a la gloria eterna de su unión con Cristo. El efecto más destructivo del legalismo es que cancela el efecto de la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado, testifica Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Volver a someterse a la ley equivale a cancelar nuestra unión con el sacrificio de Cristo en la cruz. Y en consecuencia, volver a vivir bajo el régimen del pecado y la ley. Pablo explica, soy muerto para la ley porque estoy juntamente con Cristo crucificado, y esto permite que el hombre nuevo viva. Ahora puedo vivir para Dios porque Cristo vive en mí. La vida que recibí por fe es algo que ahora vivo en la fe. El verbo griego que se traduce vivo está en tiempo perfecto, la cual indica que se trata de una acción completa en el pasado que aún rinde resultados continuos. Tan pronto un creyente confía en Cristo para la salvación, participa con el Señor a escala espiritual en su crucifixión y en su victoria sobre el pecado y la muerte. Esa es la razón continúa el apóstol, por la cual lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La vida cristiana verdadera no consiste tanto en que un creyente viva para Cristo, como en el hecho de que Cristo viva a través del creyente. Gracias a que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, la plenitud de Dios también habita en todos y cada uno de los creyentes, quienes hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. La vida divina y el privilegio supremo de ser habitado por el Hijo de Dios vivo y poderoso
no se deben a algo que yo ya haya hecho o logrado como mérito, como méritos propios, sino únicamente al hecho de que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, el motivo principal de toda devoción y obediencia es nuestra vida espiritual. En nuestra vida espiritual debe ser la gratitud a nuestro Señor soberano y lleno de gracia. La frase "el cual me amó" se refiere al motivo detrás de la gracia salvadora de Dios. El Nuevo Testamento está repleto de enseñanzas acerca de esta gran verdad. Veamos, por ejemplo, Juan 3:16, Romanos 5:8, Efesios 2:5. El regalo del amor divino no fue tomado de Cristo, sino que Él se entregó a sí mismo por mí, dice el apóstol. Esto nos recuerda las palabras de nuestro Señor en Juan 10:17 y 18. 10, 17 y 18. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Toda esta obra salvadora es el don gratuito de la gracia soberana de Dios. En consecuencia, Pablo concluye con estas palabras: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así le dijo a Pedro lo siguiente: con tu retraimiento y apartamiento del compañerismo con tus hermanos gentiles en la fe, te haces el partidario de los judaizantes y al lado de ellos te pones en contra de Cristo. De ese modo desechan la gracia de Dios y niegan la necesidad de la muerte de Cristo, tal como lo hiciste al amonestar al Señor por declarar que le era necesario sufrir por morir y que le era necesario sufrir, morir y resucitar al tercer día. Véase Mateo 16, 21 y 22. Los dos pilares del Evangelio son la gracia de Dios y la muerte de Cristo. Y esos son los dos pilares que el legalismo, por su misma naturaleza, siempre apunta a derribar. La persona que insiste en que puede ganarse la salvación por sus propios esfuerzos menoscaba el fundamento mismo del cristianismo y anula la muerte preciosa de Cristo para su propio bien. Y con esto quiero despedirme, dándole las gracias primeramente y invitándoles a una enseñanza más. Como dije en algunas ocasiones, no soy un predicador. Soy un predicador, pero no soy un pastor, es la palabra. No soy un pastor de ninguna iglesia. Como dije, no tengo cargos en la iglesia. Soy un miembro de la iglesia. Entonces, esto de predicar en línea lo hago en mi tiempo libre y trato de estudiar, escudriñar, para enviar un mensaje lo más claro posible. Ahora en estos días, muchas veces si no tienes el cuidado necesario, resulta que vas a lugares tal vez donde sales más confundido que otra cosa, porque los expositores no exponen la palabra de Dios conforme las escrituras, sino que inventan o dicen un montón de cosas que ni siquiera concuerdan. Entonces, volviendo otra vez a lo que dije al principio, no soy un pastor, soy un predicador, porque todo el que expone la palabra de Dios es un predicador, pero no soy un pastor de ningún rebaño. Participo en una iglesia, soy miembro de una iglesia, sí. Pero como dije, soy una persona que escudriña, indaga, estudia, para que cualquier palabra que exponga sea clara y concisa y que el que escucha no termine más engañado o más equivocado. Por eso cada cosa que digo trato de hacerlo bíblico y cito la Biblia para que cualquier persona que tenga una duda vaya a las escrituras directamente. Y él mismo puede indagar, porque si tienes una Biblia, tú mismo puedes indagar. Y espero que Dios los bendiga y lo vemos en una próxima.